Hola, mi nombre es Ignacio Lalán y a continuación revisaremos la clase de modificaciones del eje hipotálamo hipófisis ovario, específicamente la fisiología de este eje. Los contenidos que revisaremos son los componentes del eje hipotálamo hipófisis gónada, la función hormonal, el ciclo menstrual y lo que es la foliculogénesis. Los componentes básicos del eje corresponden al hipotálamo hipófisis, al ovario, de aquí está el caso de la mujer, y el conjunto de útero, endometrio, cervix, vagina. Además, podemos agregar a esto los caracteres sexuales secundarios, los cuales corresponden a una expresión de la funcionalidad del eje básico central. En relación al ciclo reproductivo de la mujer, este se caracteriza por un notable dinamismo, que incluye cambios morfológicos, bioquímicos y funcionales en los órganos que lo componen. A nivel central, el hipotálamo, a través de las neuronas quispeptinas, es capaz de censar niveles esteroidales, regulando con ello la actividad de las neuronas GNRH. Las neuronas GNRH liberan al sistema portal de la adenohipófisis lo que es la GNRH de forma paracrina. Dependiendo de la amplitud y frecuencia de los pulsos de GNRH a nivel hipofisiario, específicamente las células gonadotropas, se sintetiza y libera a la circulación sistémica la LH o FSH de manera endocrina. La FSH estimula a nivel ovárico la replicación de las células de la granulasa y la actividad de la enzima aromatasa. El mayor número de células de la granulosa y su actividad enzimática aumentan la producción de estradiol. El propio estradiol aumenta la síntesis de más receptores de FSH, así el folículo con mayor número de receptores será reclutado. Además, el estradiol a nivel endometrial estimula la mitosis y proliferación del epitelio glandular. Cuando se alcanza cierto nivel plasmático de estradiol, se activan las neuronas quispeptinas y se producen un viraje a feedback positivo por efecto del estradiol. Esto estimula el pic de LH, desencadenando la ovoacuación. A nivel ovárico, como consecuencia de la ovulación, las células de la teca y de la granulosa se diferencian a las células de la teca luteínicas, conformando el cuerpo lúteo, que sintetiza grandes cantidades de estradiol y progesterona. La progesterona a nivel endometrial diferencia el epitelio glandular endometrial a tipo secretor. Finalmente, si no se produce embarazo, el cuerpo lúteo involuciona y al caer los niveles de hormonas esteroidales, el endometrio se descama como menstruación, reiniciando entonces un nuevo ciclo menstrual. El eje hipotálamo hipófisis ovario se puede intervenir a distintos niveles gracias a la gran interacción de sus niveles, dado por la presencia de feedback positivos y negativos. Se ha observado que diferentes factores pueden afectar la funcionalidad del eje a nivel hipotalámico e hipofisiario. Altos niveles de cortisol, como en situaciones de estrés, pueden modificar la actividad neuronal y la síntesis de neurotransmisores. Con ello, se alteraría la pulsatilidad de GNRH. Las endorfinas, al igual que la dopamina, que suele elevarse con muchos medicamentos como anticonvulsionantes, antidepresivos y procinéticos, tendrían un efecto negativo dentro de este eje. La anorexia a su vez y la baja de peso extrema, a través de cambios en los niveles de leptina, inhiben el eje hipotálamo hipófisis ovario. La pulsatilidad de GNRH corresponde a un factor fundamental en la funcionalidad del eje, ya que la frecuencia y amplitud de la pulsatilidad determina el tipo de gonadotrofina a nivel hipofisiario que se libera a nivel sanguíneo. A su vez, los niveles de hormonas proteicas y esteroidales liberadas por el ovario modulan la amplitud y frecuencia de la pulsatilidad de las neuronas GNRH. Ejemplo de lo anterior corresponde a lo que ocurre con la FSH, la cual aumenta los niveles de estradiol. El estradiol aumenta la frecuencia de la pulsatilidad de GNRH y por esto se produce el pic de LH. Al producirse la ovulación, aumenta los niveles de progesterona que disminuye la pulsatilidad de GNRH, disminuyendo con ello los niveles de FSH. Este es uno de los mecanismos por los cuales actúan algunos anticonceptivos hormonales orales, que gracias a este efecto progestágeno que tienen, disminuyen los niveles de FSH. La teoría de las dos células hace referencia a la interacción funcional que ocurre entre las células de la teca y de la granulosa. A nivel ovárico, las células de la teca, por efecto de LH, sintetizan androstenediona y testosterona a partir de colesterol. Por otro lado, en las células de la granulosa, por efecto de FSH, se estimula la aromatasa que metaboliza la testosterona a estradiol. A su vez, las células de la granulosa sintetizan hormonas esteroidales y proteicas. Unas hormonas proteicas muy importantes son las inhibinas. Las inhibinas A y B tienen un efecto inhibitorio muy potente sobre los niveles de FSH.
En cuadros como insuficiencia ovárica precoz o menopausia, los niveles de inhibina son muy bajos o indetectables, lo que no inhibe la síntesis de FSH, por lo que sus niveles son muy elevados. En resumen, la ciclicidad menstrual y la variación hormonal correspondiente se pueden observar en los distintos niveles del eje hipotálamo hipófisis ovario. Es decir, podemos observar tanto cambios a nivel hipotálamo, de hipófisis, de ovario, de endometrio y de cervix uterino. A nivel de hipotálamo, se produce una variación en la pulsatilidad de GnRH, donde existe una baja frecuencia inicial, que aumenta y que produce el pic de LH. Esto, por efecto de la progesterona, permite que luego la pulsatilidad baje en lo que es la fase lútea. A nivel hipofisiario, la fase folicular está dominada por la FSH y luego esta se domina por la LH durante la ovulación y la fase lútea. En el ovario, los cambios principales son la fase folicular y la variación del cuerpo lúteo. En el endometrio, se produce una fase proliferativa en fase folicular y una fase secretora en fase lútea. Además, en el cervix uterino, el moco cervical es filante por un efecto estrogénico y luego espeso por un efecto progestágeno. Ahora hablaremos de la foliculogénesis. Cuando nos referimos a modificaciones del eje hipotálamo hipófisis ovario y de la ciclicidad menstrual, básicamente hablamos de los últimos 14 días de la fase folicular, dependiente de gonadotrinas o reclutamiento folicular cíclico. Es precisamente esta fase la que podemos modular, ya sea para inhibir la ovulación mediante la anticoncepción o aumentar el reclutamiento folicular en caso de infertilidad. Ahora es importante mencionar que la foliculogénesis se inicia varios días antes, aproximadamente 120 días, con el reclutamiento de folículos primordiales y primarios. Esto gracias a diversos factores de transcripción que actúan de forma paracrina y endocrina. Recién, cuando los folículos desarrollan la cavidad antral y algunos preantrales, la célula de la granulosa expresa receptor de FSH que puede ser estimulado por FSH, siendo entonces reclutados, seleccionados y serán dominantes si poseen la mayor concentración de receptores de FSH a los 14 días. En base a la fina autorregulación y los feedbacks del eje hipotálamo hipófisis ovario, se describen cambios predecibles y secuenciales a lo largo de la vida reproductiva, el envejecimiento ovárico o disminución de la reserva ovárica. La reserva ovárica es el número de folículos primordiales contenidos en el ovario, que disminuyen progresivamente e inevitablemente con la edad, dado el destino de atresia folicular de la mayoría de ellos. Una disminución de la reserva ovárica indirectamente se puede evaluar tanto por la disminución del volumen ovárico como una disminución en el recuento de folículos antrales. Ambos pueden ser medidos con una ecografía transvaginal. Desde el punto de vista hormonal, si tenemos una disminución del número de folículos y por lo tanto del número de células de la granulosa, se producirá menos hormona antimuleriana, menos inhibina B, menos estradiol, y al tener menos feedback negativo aumentará los niveles de FSH. Esto correspondió a la fisiología del eje hipotálamo hipófisis ovario. Espero le haya servido.